Bueno, les damos un cordial saludo, bienvenida para todos nuestros oyentes, para cada uno de los seguidores de nuestras redes sociales, de nuestras plataformas. Un saludo especial para las personas que nos escuchan a través de este medio Busco en Ti Radio Online, porque recuerda que donde estás no es el final. Continuando con nuestra programación, contamos con la presencia de Carlos Martínez en su segmento Tierras Altas. Así que, Carlos, bienvenido, ¿cómo estás? Hola Jorge, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, qué gusto saludarte. Muy buenas tardes familia. Ya martes 25 de junio, se nos está yendo el mes de junio y la mitad del año, pero muy contentos Jorge y familia de lo que Dios está haciendo y expectantes de lo que Dios hará en nuestras vidas. Y bueno, hoy vengo a traerte una palabra que creo que Dios puso en mi corazón y que hoy quiero compartirla con todos ustedes que me están viendo. Sin embargo, me gustaría empezar una oración antes de entrar en materia e invitar al Padre. Así que si tú nos estás viendo, nos estás escuchando en este momento o cualquier día que tú lo estés haciendo, por favor, inclina tu cabeza y te pedimos, Padre, te damos tantas gracias, Señor, por todo tu amor y tu misericordia que es nueva cada mañana. Gracias, Señor, porque tú prometiste caminar a nuestro lado, Señor, y estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Gracias, Padre, porque tu amor se refleja en nuestras vidas y en las vidas de nuestra familia, Señor. Gracias, Señor, porque nos has amado tanto que entregaste a tu Hijo unigénito por cada uno de nosotros, sí, Señor. Y hoy tenemos esa salvación, Padre, en nuestras manos, esa salvación, mi Señor, que a nosotros no nos costó nada, pero a ti te costó todo. Gracias por tu amor y tu misericordia, Padre. Hoy te pido, mi Señor, estés en este programa, estés en cada una de las palabras que aquí se digan, Señor, que sean siempre, mi Señor, tus palabras y no las mías, mi Señor, para que este programa tenga el propósito que tú has definido, Señor, y llegue a las personas correctas, a las personas, mi Señor, que tú ya escogiste, Señor. Oramos por ello, mi Señor. Tú sabes en qué día y en qué horario, Padre, esa persona escuchará este programa. Yo solo te pido, mi Señor, que estas palabras, Padre, tengan siempre un fruto, Padre, y sea un fruto abundante y agradable ante ti, ante tus ojos y oídos, Padre, de todo aquel que con su corazón dispuesto esté escuchándonos en algún momento, Padre, de su vida. Te lo pedimos hoy y siempre en el nombre poderoso de tu precioso Hijo Jesús. Amén y amén. Y bueno, familia, hoy te quiero invitar a que vayas, me imagino que todos tienen sus Biblias en las manos, así es que sin dudarlo, te voy a pedir que vayas a Nehemías 8:10 y partimos de este versículo que dice, el gozo de Jehová es vuestra fortaleza. Amén. En el tiempo, familia, en que estas palabras fueron proclamadas, los israelitas acababan de regresar de su cautiverio en Babilonia, bajo el liderazgo de Esdras y de Nehemías. El pueblo había reconstruido las murallas de Jerusalén y ahora había puesto sus miras en reconstruir el templo y restaurar la nación. En ese momento, Nehemías convocó a una reunión especial en la plaza que está delante de la Puerta de las Aguas, dentro de las murallas reconstruidas de Jerusalén. Y en Nehemías 8:1 dice, y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la Puerta de las Aguas. Había 42.360 israelitas presentes en esta reunión. Junto a ellos estaban 7.300 sirvientes, incluyendo 245 cantores. ¿Y cuándo habías visto una alabanza tan grande? En total, cerca de 50.000 personas estaban ahí reunidas. Lo primero que se hizo fue predicar la palabra de Dios. Dice la escritura que el pueblo estaba tan hambriento de oír la palabra que dijeron y le pidieron a Esdras que él, que el escriba, que trajese el libro de la ley de Moisés. Y el sacerdote Esdras trajo la ley
delante de la congregación, así de hombres como de mujeres, y todos lo podían entender. Así que no hubo necesidad de obligar la palabra de Dios en este pueblo. Este pueblo tenía hambre de la palabra de Dios y estaba dispuesto a someterse a la autoridad de su palabra. Deseaban ser gobernados por ella y que sus vidas se amoldaran a su verdad. Sorprendentemente, Esdras predicó a esta muchedumbre por espacio de 5 a 6 horas, narra la escritura, y dice, desde el alba hasta el mediodía, ¿sí? En el versículo 8:3. Y nadie se fijó en la hora y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Este pueblo estaba cautivado totalmente por la palabra de Dios. Imaginen, familia, qué increíble escena. 50,000 personas alabando a Dios. 50,000 personas por 6 horas alabando a Dios, escuchando su palabra con un gozo que, que no te lo pudiera describir, ¿sí? Pero uno de los más grandes, familia, problemas que a nosotros nos afecta como seres humanos, precisamente son las distracciones. Ser distraídos ha acercado malos resultados en los estudios, en el trabajo, en los negocios, en el hogar y también en la iglesia. Incluso ser distraídos hasta ha provocado la muerte en algunas personas. Accidentes de tránsito, disparos accidentales, personas ahogadas, etcétera. Las distracciones logran que nos desenfoquemos, nos hacen perder de vista lo más importante. Esas distracciones y desenfoques pueden traer muchos problemas a nuestras vidas. Traen frustración, angustia, dolor, confusión, envidias, celos, apatía, indiferencia, frialdad, desinterés, olvido, pecado, etcétera. Pero Pablo, familia, tenía un enfoque que es el ideal para todos nosotros como cristianos. Pablo tenía una perspectiva de la vida completamente cristocéntrica. Y él no es que estuviera lloriqueando en medio de cada situación de aflicción que le acontecía. Él no se quejaba de que lo criticaban estando encerrado en la cárcel o de que las cosas que le habían pasado, de las veces que lo habían apedreado. Él estaba en la cárcel, pero aún así podía regocijarse en la palabra de Dios. La mayor preocupación, el gran enfoque de Pablo era la proclamación del evangelio. Esa era su mayor concentración. A él le importaba que Cristo fuera predicado. Ese era su mayor interés. Nada más en absoluto lo distraía. En medio de las situaciones difíciles y duras, el evangelio avanza y Cristo es conocido. Pablo se regocija con esto. Estaba lleno de gozo. Él está lleno de entusiasmo. Pablo nos enseña que la clave para mantener el gozo es muy simple. Mantente enfocado en Jesús. Haz del evangelio el foco de tu vida y de tu ministerio. ¿Acaso está siendo predicado hoy el evangelio? Regocíjate entonces. ¿Es Jesús el Señor y Rey? Regocíjate. ¿Lo conoces? Regocíjate. ¿Es Cristo tu Salvador? Regocíjate. ¿Estás pasando por problemas? Quizás son clavos en las manos para Cristo. Regocíjate. ¿Estás sano? Regocíjate. ¿Estás enfermo? Regocíjate. ¿Tienes dinero? Regocíjate. ¿No tienes dinero? También regocíjate.
Regocijarse es gozarse de cualquier situación que nos acontezca. La vida puede ser muy dura, pero cuando mantenemos el enfoque en Cristo, tenemos razones suficientes para reír, para gritar, para cantar. Y no es que yo esté menospreciando o minimizando el sufrimiento que hoy tienes. Quizás hoy tienes una situación muy compleja de cáncer, quizás hoy tienes una situación muy compleja de alguna otra enfermedad, quizás son tus hijos, tus padres, tú mismo, quizás hoy no tienes trabajo, quizás hoy se te ha quedado tu carro, quizás hoy estás batallando para poder comer al día siguiente, quizás hoy estás batallando porque tu refrigerador está prácticamente vacío. Familia, Pablo estuvo batallando con los que lo criticaban, personas de su misma iglesia que lo envidiaban. Pero en los filipenses sus ojos estaban fijos en la gloria de Cristo. Debemos mantener nuestros ojos en Él también. ¿Cuántas veces tú que acudes a una congregación no te desanimas por este tipo de situaciones? No te desanimas por alguien que te criticó, por alguien que no te vio bien, por alguien que te excluyó, por alguien que no le gustó lo que hiciste, por alguien que quizás no le gusta que tú estés sirviendo de determinada manera o en determinado liderazgo o en determinado puesto. Familia, regocíjate y ora por todos. No te desanimes, ¿sí? No esperes también que la iglesia en su momento pueda resolverte tus problemas. He conocido gente que ha pedido prestado, a muchos se les ha podido prestar y a otros no, y cuando no se les puede prestar, se alejan de Cristo. Entonces, ¿en dónde está tu enfoque? ¿O en dónde estaba el enfoque de estas personas? No estaba realmente en Cristo, estaba su enfoque esperanzado en personas que podían prestarle algún recurso, que podían donarles algo. Y al no conseguirlo, le dieron su espalda a Cristo. Y hoy o se fueron de la congregación o simplemente no se congregan más. No te preocupes demasiado, familia, por los que otros puedan o no decir de ti. No nos desgastemos tratando de estar a la altura de la iglesia o el ministerio de otra persona. La comparación es un enemigo de nuestra alegría, es un enemigo de nuestro gozo. Distrae innecesariamente y puede llevarte a la desesperación o inclusive al orgullo, que es peligrosísimo, y puede quitar tus ojos del Rey de Reyes y Señor de Señores. Sigamos, familia, el ejemplo de Pablo. Enfócate en Cristo y atesora su gloria por sobre todas las cosas. Hoy, familia, ¿te has puesto a pensar cómo te afectan estas circunstancias en tu vida? ¿Cómo te están afectando actualmente tus circunstancias? ¿Tu conducta o actitud cambian al enfrentar dificultades, al enfrentar algún dolor o al enfrentar alguna decepción? ¿Actúas de cierta manera cuando todo va bien, pero cambias al ser visto con la adversidad y el sufrimiento? Aunque los problemas, familia, pueden despojarnos de nuestra felicidad, no debemos permitirles que nos roben el gozo que tenemos en Cristo. Las circunstancias pueden cambiar al llegar los problemas, pero si en verdad realmente confiamos en Cristo como nuestro Salvador, nuestra relación con Él nunca se va a ver afectada, lo cual nos permite tener un gozo en cualquier situación. A lo mejor has visto personas o somos de esas personas que nos encanta alabar a Dios y nos encanta danzar dentro de la alabanza y hacer
quizás mucho alboroto al estar ahí y eso es válido. Lo que no es válido es que de nada te va a servir esa alabanza a Dios y esos gritos que tú hagas en el nombre de Cristo Jesús y en alabanza a Él, si tu gozo va a cambiar con cualquier problema, situación o circunstancia. De nada te va a servir eso que estás alabando, de nada te va a servir eso que predicaste ayer, de nada te va a servir ese liderazgo o esa influencia que tú quieres ejercer en los demás, con la palabra de Dios, si tu gozo se desvanece al primer problema que según tú, Dios no puede superar, al primer problema que según tú, eso es más grande que Dios. No minimices el poder de Dios, no creas que tu problema es más grande, no creas que la crítica de aquella persona, que el insulto de la otra persona es más grande que el poder de Dios en ti. Cuando Pablo escribió la carta a los filipenses, estaba en una prisión, encadenado a un soldado romano, aunque no estaba seguro de lo que podría sucederle y sufría, su cara expresaba gozo. Casi al final de la misma, Pablo dice en esta carta, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez os digo, regocijaos. Filipenses 4:4. Este hombre tenía muchas razones para sentirse abatido y desolado, pero no puso su mirada en lo que le rodeaba, sino en su relación personal con el Señor. En medio de las dificultades, Pablo tenía un gozo triunfante que sobrepasó sus circunstancias. Familia, hay diferencia entre la felicidad y el gozo. La felicidad depende de las circunstancias, pero el gozo depende de nuestra relación con Jesús. Aunque muchas personas desean y buscan una vida feliz, solo los que aman a Cristo tenemos el privilegio de permanecer gozosos en todo momento, gracias a la relación personal que tenemos con Jesucristo, quien nos sostiene, familia. La felicidad puede ser definida como una alegría pasajera, como un sentimiento de este mundo, pero el gozo solo proviene de Dios y eso es lo que Pablo tenía, por lo que Pablo nos inspiró, nos sigue inspirando después de tantos años. Hoy no te cae un trabajito, hoy tienes de comer, pero tú quieres más y Dios de alguna manera está trabajando con tu corazón y no permite que caiga otro trabajo, no permite que caiga otro negocio, pero te tiene con lo suficiente y esto es para que seamos dependientes de Él. Y tú a la primera te quieres hasta cambiar de religión y te quieres hacer budista o no sé qué otra cosa porque piensas que según en lo que creas, ¿sí? Esto te va a prosperar. Piensas que creer en otra cosa te va a prosperar, ¿sí? No quieres batallar, no quieres entregarle ese amor a Dios, no estás dispuesto a que tu amor sea recíproco. Si bien muchos de nosotros no entregaríamos a nuestros hijos para salvar a alguien más, Dios sí lo hizo por nosotros. Dios sí lo hizo y a nosotros no nos costó nada, pero a Él le costó todo. Al ser salvos, familia, el Espíritu Santo nos sella como hijos de Dios. Reconocer que esa relación nunca cambia nos permite enfrentar dificultades y avanzar por valles de tinieblas con confianza, gozo y contentamiento. No debemos permitir que las circunstancias cambien nuestra actitud. Si ponemos nuestra mirada en las dificultades y en el dolor y no en nuestro Señor Jesús, quedaremos atrapados por nuestras circunstancias. Por esa razón,
Por esa razón, familia, algunos se rinden ante problemas muy pequeños, mientras que otros permanecen firmes ante las dificultades mayores. La diferencia radica en un crecimiento inconmovible en el gozo de Cristo, como el que tenía Pablo. A veces nosotros pensamos y hasta le ponemos precio, no, es que yo ahorita ocupo, no sé, 5, 10 mil pesos y Señor, si tú me los concedes, entonces sí creo en ti y entonces te agradezco. Ah, pero ¿qué tal si el Señor o si la vida no te los concede? ¿Qué tal si el Señor tiene otro plan para ti y necesita trabajar más en tu corazón? Y tú ahí ya le pusiste un precio a Dios. Y dices, si el Señor no me pone, no me da esto, yo ya no creo. Y conozco a gente que se ha ido porque el Señor no les ha decidido trabajar más en sus corazones, porque no han podido conseguir esa cantidad mínima de dinero. Yo ahí recuerdo la escritura, cuando Esaú cambió su progenitura por un caldo de lentejas. No le dio la importancia suficiente al amor que Dios le tenía, a esa progenitura que ya le correspondía. Y así a ti como a mí, Dios nos ha dado muchísimas promesas que están en la Biblia, más de muchísimas promesas, y todas ellas están ahí esperándote a que siga Dios escudriñando ese corazón, a que sigas demostrándole que lo amas, a que sigas avanzando con fe. Y muchas de las veces no llegamos a esas promesas y renunciamos a ellas porque Dios no nos concede 5,000 pesos, 10,000 pesos, o no nos concede salir de una situación, o no nos concede curarnos de X enfermedad. Recordemos, familia, Dios nos ama con todo su corazón. Y a veces nosotros, en muchas de las dificultades, no valoramos eso. Nunca recordamos que a Él le costó todo salvarnos. Y dejamos de creer inclusive en la eternidad para creer solamente en lo que nuestros ojos pueden ver. Pablo no contaba con ninguna razón externa para regocijarse. Como él estaba prisionero en una celda, no tenía la libertad para viajar alrededor del imperio romano con el propósito de predicar el evangelio y fundar nuevas iglesias. Además, otros líderes de la iglesia añadían a su sufrimiento haciendo falsas acusaciones contra él, así como lo hicieron con Cristo. Incluso su futuro era incierto, pues esperaba la pena de muerte. Sin embargo, en medio de todo esto, se mantuvo gozoso en el Señor, con la seguridad de que aunque muriera, sería llevado ante la presencia de Dios. Nunca mencionó sentirse triste por su encierro, ni se quejó de la situación, ni protestó por el hecho de que Dios no lo había sacado de la cárcel, pues su enfoque estaba en proclamar a Cristo. Cada vez que había un cambio de guardia, Pablo aprovechaba esa oportunidad para compartir el evangelio. ¡Wow, familia! La fuente del gozo de Pablo estaba en su relación con el Señor Jesús. Nosotros tenemos el mismo privilegio, pues Cristo no ha cambiado, familia. No es normal que nos regocijemos en medio de las dificultades, ni cuando los amigos nos abandonan, ni al carecer de dinero, pero los cristianos somos diferentes, pues el Espíritu de Dios mora en nosotros. Podemos ver las dificultades como un beneficio, pues durante esos tiempos es cuando más crecemos. Así que podemos regocijarnos aun cuando Dios no nos libere de nuestros problemas. Como seguidores de Cristo, nunca debemos pensar que es nuestra responsabilidad asegurarnos que todo salga como deseamos.
Solo debemos confiar en que el Señor proveerá para nuestras necesidades de acuerdo a su voluntad. Entonces podremos regocijarnos en Él al permitir que nuestra vida esté cimentada en el inconmovible fundamento de su gozo. Y esta clase de gozo es un don espiritual. Mas el fruto del Espíritu es el amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Gálatas 5:22 al 23. Amén. Al estar llenos del Espíritu Santo podemos tener gozo sin importar la situación que enfrentamos. Su presencia en nosotros no depende de lo que sintamos, así que nunca debemos pensar que nos abandonará. Sin embargo, si hay pecado en nuestra vida, no podremos disfrutar ese gozo, pues viviremos en desobediencia con el Espíritu de Dios. Hay veces que piensas, ¿por qué mi oración no es contestada? A lo mejor el Señor dice, es que Señor, ¿qué es lo que tienes que trabajar en mí? Y no te das cuenta que vives en pecado. A lo mejor estás viviendo por falta de honra a lo que dijiste que ibas a honrar. A lo mejor estás viviendo en un pecado que tú sabes que lo estás cometiendo, pero estás siendo permisivo con él. Muchas de las veces, así es. Porque siempre el Señor quiere trabajar con nosotros, porque somos pecadores, todos y cada uno de nosotros, y es por eso que Dios obra constantemente en sus hijos. La felicidad está basada en las condiciones, pero el gozo está basado en nuestra relación con Cristo. Las condiciones cambian cada día, familia, pero nuestra relación con Cristo debe de ser inmutable y eterna. La relación que Pablo tenía con Cristo estaba por encima de su propia situación, y lo mismo ocurre en nuestro caso, que enfrentamos dificultades y sufrimientos, y esto no significa que Dios se haya alejado de nosotros. El gozo también puede ser una realidad en nuestras vidas. Podemos regocijarnos en medio del sufrimiento. ¿Por qué? Porque tenemos a Cristo quien camina con nosotros. Dios tiene el control de todas nuestras circunstancias. Dios hará que estos momentos se tornen para nuestro bien. No hay nada que pueda separarnos de su amor. Podemos agradecer a Dios por lo que Él hace en nosotros. Una señal clave de peligro espiritual es perder tu gozo, familia. No dejes pasar lo que dice Pablo al final de Filipenses, en Filipenses 3:1. Por lo demás, hermanos míos, regocíjense en el Señor. A mí no me es molesto escribirles otra vez lo mismo. Para ustedes es motivo de seguridad. Pablo les recuerda que deben alegrarse porque es seguro. El gozo es uno de los indicadores vitales en el tablero de nuestra vida con Cristo. Cuando la aguja cae en picada, cuando pierdes tu gozo, debes prender focos rojos. Para permanecer seguro, necesitas prestar atención en tu gozo. Los mineros de carbón saben que los gases peligrosos pueden juntarse silenciosa y secretamente en esos túneles, y el monóxido de carbono los asfixiará. El metano explotará. Una explosión de metano cobró la vida de 12 hombres en el desastre de la mina de Sago en el 2006 en el este de Virginia, en Estados Unidos. Pero en 1906, casi 1,100 mineros murieron en Courruis, Francia, en una cadena masiva de explosiones. Sin embargo, los primeros días de la minería de carbón se encontró una solución eficaz con poca tecnología. Y lo que hicieron fue traer canarios a las minas. El metabolismo de un canario es muy sensible a la calidad del aire. Mientras las aves de color amarillo sigan cantando, los mineros saben que el aire es seguro. Si los niveles de gas
Suben, los canarios dejan de cantar y se tambalean en su percha. Eventualmente caen en el suelo de la jaula. El gozo de nosotros los cristianos es como el de ese pájaro cantor amarillo. Uno de los primeros efectos del pecado o un error en nuestra obediencia a Dios es el que perdemos el gozo de Cristo. Cuando nuestro corazón deja de cantar, es una advertencia para ver de cerca nuestra vida y la palabra de Dios. Jesús mismo conectó nuestra vida espiritual diaria con el gozo. Dijo, si guardan mis mandamientos, permaneceré en mi amor. Así que como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor, estas cosas les he hablado para que mi gozo esté en ustedes y su gozo sea perfecto. Juan 15, del 10 al 11. Así que si tu alma está satisfecha en Cristo, te gloriarás en Cristo. Quita la mirada de Cristo y perderás tu gozo. El gozo en Cristo es un barómetro de tu vida espiritual. No hay que confundir este gozo único con optimismo. El gozo en Cristo auténtico no está en el poder del pensamiento positivo. El gozo no es tener una propiedad burbujeadamente optimista. El gozo no es ser feliz porque la vida viene a la manera que yo estoy esperando, a la manera que yo quiero. El gozo se trata de ir por la vida con una actitud ingenua, viendo siempre el vaso medio lleno. Jesús dice que es mi gozo en ti y Pablo dice, alégrense en el Señor. El gozo es la emoción de la salvación, el gozo de ver, conocer, amar y confiar en Jesús. No podemos ofrecer este verdadero gozo a nosotros mismos, porque es el producto del Espíritu Santo en nosotros. Gálatas 5:22. El gozo es una alegría gloriosa y un deleite profundo en la persona de Jesús. Tal gozo no puede ser extinguido por nuestras circunstancias, por las aflicciones de esta vida. Es un gozo que Dios da mayor y más fuerte que cualquier problema que llegue a nuestra vida. El gozo te protege de ser religioso, pero como el gozo mira a Cristo dado por ese espíritu y nos mantiene seguros. Y aquí hay dos maneras, familia. En primer lugar, el gozo te mantiene a salvo a medida de que tú sirves. Si pierdes tu gozo, podría ser una señal de que tu trabajo para el Señor ya no es una adoración. El gozo te protege de servir a Dios por las razones equivocadas. George Mueller fue un evangelista y director de un orfanato en Bristol, Inglaterra. Él es muy famoso por su tremenda fe y ministerio asombrosamente eficaz. Él atendió a más de 10,000 huérfanos en el transcurso de su vida y el gozo era la prioridad de Mueller cada día. Él dijo, vi como con más claridad que nunca el primer y más importante asunto que debía entender cada día, que era mantener mi alma gozosa en el Señor. Lo primero que debía preocuparme no era cuándo debía servir al Señor, sino cómo mantener mi alma en estado alegre y cómo mi vida interior debía ser alimentada. Así que familia, trabajar duro para Jesús, incluso al cuidado de miles de huérfanos, él decía, es un deber frío y vacío si hemos perdido el calor de nuestro amor por Cristo. El gozo nos mantiene a salvo de servir como solo un deber religioso. El gozo nos protege de la tentación. Si yo ya no tengo gozo, difícilmente voy a llegar a orar por un servicio. Si yo ya no tengo gozo, difícilmente voy a llegar a tiempo. Ya solo voy a llegar por compromiso.
Y en segundo lugar, familia, el gozo nos mantiene a salvo de la tentación. Matthew Henry dijo, el gozo en el Señor te guardará de los placeres vacíos que el tentador utiliza como carnada. El gozo te protege porque el gozo en Cristo viene de estar satisfecho en Cristo. Me gusta lo que dice Jonathan Edwards. El gozo de Dios es la única felicidad con la que nuestras almas pueden ser satisfechas. Ir al cielo para disfrutar plenamente de Dios, familia, es infinitamente mejor que los alejamientos más agradables de este mundo, el hotel de 5 estrellas al que más has querido ir. Padres y madres, esposos y esposas e hijos o la compañía de amigos terrenales no son más que sombras, pero Dios es la sustancia. Estos no son más que rayos dispersos, pero Dios es el sol. Estos no son más que corrientes, pero Dios es el océano. Cuando me levanto de la mesa, después de Acción de Gracias, lo último que quiero en esa comida eh, realmente no es comer más, familia. De la misma manera, es difícil para el enemigo tener a un creyente lleno de gozo con los placeres vacíos del mundo. Un creyente gozoso ya está más que satisfecho en Cristo, porque ¿qué más podría venir? Haz que estar satisfecho en Cristo sea una prioridad, de tal manera que te regocijes en el Señor y encontrarás la seguridad y fortaleza en tu lucha contra el pecado. Los mineros saben que si el canario no está cantando, hay problemas en el camino. Así que regocíjate en el Señor. Y pon atención a esto. El gozo no es solo un sentimiento, sino una maravillosa seguridad y confianza que llena nuestro corazón gracias en lo que tenemos en Cristo y a quienes hemos venido a ser por Él. Amén y amén, familia. Así es que si hoy tú te encuentras escuchando este programa y sientes que tu corazón y que tu estómago y te duelen un poco y sientes ese fervor y ese fuego espiritual por estas palabras que el Señor a través de este tu siervo, su siervo, te ha hecho llegar. Yo te invito a que inclines tu cabeza y agradezcas cada mañana, agradezcas cada día que el Señor nos ha dado. Padre, te agradecemos tanto todo momento y toda circunstancia que has puesto en nuestras vidas. Agradecemos tanto todo dolor, Padre, y toda alegría en nuestras vidas. Gracias, Señor, porque todo ha servido, Padre Santo bendito, para estar más cerca de ti, para que nuestra alma sea salva, Padre, para que nuestro amor por ti crezca cada día, para que podamos vivir lo que tú viviste, Padre. Danos esa fortaleza y esa sabiduría, mi Señor, que solo proviene de ti para poder pasar por ese valle de sombras, para poder salir de ese lodo cenagoso, Padre. Gracias, Señor, por tu gran amor y tu misericordia. Gracias, Señor, porque nos has plantado a un lado, Padre, de esta agua viva que corre en este río, Padre. Gracias, Señor, porque tu agua, mi Señor, jamás nos dará sed, Padre, porque a tu lado nunca más volveremos a tener sed, porque a tu lado y en tu presencia, Padre Santo, ninguna arma forjada prosperará en nuestra contra, Padre. Así que enemigos vendrán por un camino, pero se irán por 7. Así que caerán 1000 y 10,000 a nuestra diestra, mas a nosotros no llegará. Así que ninguna arma forjada prosperará en nuestra contra, ninguna arma forjada de envidia, ninguna arma forjada de invención, ninguna arma forjada de chisme y de murmuración, ninguna arma
forjada prosperará en nuestra contra, mi Señor. Y en el nombre de Cristo Jesús, Padre, yo bendigo a toda familia hoy aquí representada, mi Señor, a toda familia que hoy busca y anhela tu palabra y se goza en tu palabra, mi Señor, sin importar quién la esté diciendo. Pero eso que importa, al final es tu palabra, al final eres tú, Padre Santo, hablándole a tu pueblo. Gracias, Padre, porque hoy te tenemos, mi Señor, porque hoy, como cada día, tu promesa se cumple, porque hoy tú estás con nosotros, porque hoy tú nos acompañas y nos acompañarás por siempre, por todos los días, hasta el fin del mundo. Gracias, Señor, por tu gran amor. Bendito seas por siempre y para siempre en el nombre poderoso de tu precioso Hijo Jesús. Amén y amén, familia. Regocijémonos, mantengamos ese gozo y estemos atentos cuando el canario calle. Saludos, familia. Bendecido martes, bendecida semana. Dios me los acompañe siempre.